Hay una diferencia fundamental entre estar presente pero indiferente y simplemente no estar. Cuando estás presente pero indiferente, aún hay algo a lo que aferrarse, alguna posibilidad de provocar reacción, alguna esperanza de que tu indiferencia eventualmente se rompa. Pero cuando estás ausente, cuando simplemente ya no estás en su vida, en su espacio, en su realidad cotidiana, no hay nada a qué aferrarse. No hay posibilidad de provocar reacción porque no estás ahí para reaccionar. No hay esperanza de romper algo porque ese algo ya no existe. Y esa ausencia total, esa desaparición completa de su vida, genera un tipo de miedo que ninguna otra cosa puede generar. Porque tu ausencia no es algo que puedan debatir, manipular o intentar cambiar. No pueden discutir contigo sobre tu ausencia porque no estás ahí para la discusión. No pueden intentar convencerte de volver porque no tienen acceso a ti para convencerte. No pueden manipular la situación porque la situación es simplemente que ya no formas parte de su vida. Tu ausencia es un hecho consumado, irrefutable, y esa realidad los enfrenta con algo aterrador, que perdieron acceso completo a ti y que esa pérdida podría ser permanente. Tu ausencia genera miedo porque es la consecuencia final de haberlos dado por sentado. Mientras estabas presente, podían asumir que siempre estarías ahí. Podían tratarte de cualquier manera porque, aunque te enojaras o te alejaras emocionalmente, físicamente seguías en su vida. Seguías siendo alcanzable, contactable, disponible de alguna forma. Pero cuando desapareces completamente, cuando tu ausencia física y emocional se vuelve total, esa asunción de que siempre estarías ahí se revela como la ilusión que era. Y esa revelación genera pánico porque significa que sus acciones tuvieron consecuencias reales que no pueden deshacer simplemente disculpándose o prometiendo cambiar. Si alguna vez has sentido que tu presencia era tomada por sentado, que podían tratarte de cualquier manera porque asumían que nunca te irías, y finalmente tomaste la decisión de desaparecer completamente de su vida, este video es para ti. Hoy vamos a explorar por qué tu ausencia, cuando es total y consciente, genera un miedo en ellos que ninguna confrontación, ningún enojo, ninguna indiferencia podría igualar. Y cómo ese miedo es la consecuencia natural de haber perdido algo que nunca valoraron cuando lo tenían. Antes de continuar, necesito que hagas algo. Dale like a este video, suscríbete al canal y cuéntame en los comentarios cuántos días llevas ausente de su vida. Porque cada día de tu ausencia es un día donde tu valor se vuelve más evidente para quien te perdió, donde tu importancia crece en proporción directa a tu inaccesibilidad, donde el miedo de haberte perdido permanentemente se vuelve más real. Cuéntanos ahora, ¿cuántos días llevas ausente? 1. ¿Por qué tu ausencia genera más miedo que tu presencia enojada? El enojo, por más intenso que sea, todavía mantiene conexión. Cuando estás enojado pero presente hay algo con lo cual trabajar. Pueden intentar calmarte, pueden esperar a que tu enojo disminuya, pueden hacer gestos para apaciguarte. Tu presencia enojada, aunque incómoda, todavía ofrece la posibilidad de resolución. Todavía hay intercambio, aunque sea conflictivo. Todavía hay acceso a ti, aunque sea una versión enojada de ti, pero tu ausencia elimina todas esas posibilidades. No hay forma de calmarte porque no estás ahí. No hay forma de esperar a que tu enojo disminuya porque tu ausencia no es temporal como el enojo, es una decisión sostenida. No hay gestos que puedan hacer porque no estás presente para recibirlos. La psicología del conflicto establece que los conflictos, por más intensos que sean, mantienen a las partes en relación. Hay engagement, aunque sea negativo. Hay intercambio de energía, aunque sea destructivo. Pero el desengagement completo, la ausencia total, rompe ese ciclo. Ya no hay conflicto porque ya no hay relación activa. Y esa ruptura completa es más aterradora para quien la experimenta que cualquier conflicto intenso porque en el conflicto al menos hay esperanza de resolución. En la ausencia solo hay la realidad de pérdida potencialmente permanente. Tu ausencia también genera más miedo porque demuestra finalidad de una forma que el enojo no puede. Cualquiera puede enojarse en el calor del momento. Las emociones son volátiles, temporales, pero elegir desaparecer completamente requiere decisión consciente sostenida. No es reacción impulsiva, es acción deliberada. Y esa deliberación comunica seriedad que el enojo no comunica. Cuando estabas enojado podían esperar a que te calmaras.
Pero cuando estás ausente, cuando has tomado la decisión consciente de remover tu presencia completamente de su vida, no hay nada que esperar. Solo hay la realización creciente de que esta vez es diferente, esta vez es real, esta vez podrías no volver. Desde la neurociencia del apego, los humanos están programados para responder a amenazas relacionales con estrategias de reparación cuando la persona todavía está accesible. Si estás enojado pero presente, sus sistemas de apego pueden activar comportamientos diseñados para reparar la conexión. Disculpas, promesas, gestos de reconciliación. Pero cuando estás completamente ausente, cuando no hay acceso a ti, esas estrategias no tienen objetivo. No pueden disculparse contigo si no estás ahí. No pueden prometerte cambios si no pueden alcanzarte. Sus sistemas de apego están activados pero sin salida, generando ansiedad y miedo que no pueden resolver a través de acción porque la acción requeriría tu presencia. Tu ausencia genera miedo también porque los deja con sus propios pensamientos sin interrumpir. Cuando estabas presente, aunque fuera enojado, tu presencia interrumpía sus narrativas internas. Tenían que lidiar con tus reacciones reales, con tus palabras reales, con tu presencia real, pero en tu ausencia solo tienen sus pensamientos. Y esos pensamientos, sin la realidad de tu presencia para anclarlos, pueden espiralar. Pueden imaginar que estás mejor sin ellos. Pueden imaginar que has seguido adelante completamente. Pueden imaginar que encontraste a alguien que te valora de formas que ellos nunca lo hicieron. Y esas imaginaciones, alimentadas por tu ausencia total, generan un miedo que tu presencia enojada nunca podría generar, porque al menos con tu presencia enojada tenían la realidad de que todavía estabas en su vida de alguna forma. Y aquí está el miedo más profundo que tu ausencia genera. El miedo de que finalmente te diste cuenta de tu propio valor. Mientras estabas presente tolerando sus comportamientos, podían asumir que no te valorabas lo suficiente para irte. Pero tu ausencia comunica lo opuesto. Comunica que decidiste que mereces mejor. Que reconociste que tu presencia en sus vidas era un regalo, no un derecho. Que te valoraste lo suficiente para remover ese regalo cuando no fue apreciado. Y ese reconocimiento tuyo de tu propio valor los aterra, porque significa que la dinámica de poder ha cambiado fundamentalmente. Ya no eres la persona que se queda sin importar cómo la traten. Eres la persona que se va cuando su valor no es reconocido. Y esa versión de ti, esa versión ausente que se valoró lo suficiente para irse, es mucho más intimidante que la versión presente que se enojaba pero se quedaba. 2. El terror psicológico de no saber dónde estás ni cómo estás. Tu presencia, incluso cuando era distante o fría, les daba información. Podían ver cómo estabas, qué estabas haciendo, cómo estabas procesando la situación. Podían monitorear tu estado emocional, tus actividades, tu vida. Y esa información, aunque a veces incómoda, les daba sensación de control o al menos de conocimiento. Pero tu ausencia total los deja en completa oscuridad informativa. No saben dónde estás, cómo estás, qué estás haciendo, con quién estás, si estás bien, si estás mal, si piensas en ellos, si ya los olvidaste. Y esa falta total de información genera un tipo de ansiedad psicológica profunda. La psicología de la incertidumbre establece que los humanos tienen tremenda dificultad tolerando ambigüedad sobre cosas que importan. Necesitamos información, necesitamos certeza, necesitamos poder predecir. Y tu ausencia crea máxima ambigüedad. No hay información que puedan recopilar porque cortaste todos los canales de información. No hay certeza sobre tu estado porque no tienen acceso a ti. No hay forma de predecir qué harás porque no conocen tus pensamientos o planes actuales. Y esa incertidumbre total los consume porque no pueden resolverla. No pueden simplemente preguntarte cómo estás porque estás ausente. No pueden verificar sus suposiciones sobre ti porque no hay forma de verificarlas. Solo tienen especulación, imaginación y el terror de no saber. Ese no saber se manifiesta en preguntas obsesivas que rebotan en sus mentes sin respuesta. ¿Está bien? ¿Está sufriendo o está floreciendo? ¿Piensa en mí o ya me borró completamente? ¿Hay alguien más en su vida ahora? ¿Está mejor sin mí? ¿Alguna vez volverá? Y cada una de esas preguntas, sin tu presencia para responderlas, se multiplica en 100 variaciones. Y viven en ese espacio de preguntas sin respuesta día tras día, con la ansiedad creciente de no saber nada sobre alguien que solía ser parte central de su vida.
Desde la teoría del apego, la incertidumbre sobre la disponibilidad de figuras de apego genera ansiedad de apego severa. Cuando no saben si todavía eres accesible, si alguna vez volverás, si hay posibilidad de reconexión, sus sistemas de apego entran en modo de hiperactivación. Pero a diferencia de otras situaciones de ansiedad de apego donde pueden intentar estrategias de proximidad para reducir la ansiedad, tu ausencia total hace imposible esas estrategias. No pueden acercarse a ti porque no saben dónde estás. No pueden verificar tu disponibilidad porque no tienen acceso a ti. Entonces la ansiedad de apego se queda sin resolver, intensificándose con el tiempo en lugar de disminuir. El terror también viene de imaginar tu vida sin ellos. Cuando estabas presente, incluso si era doloroso, al menos sabían que tu vida todavía incluía alguna forma de relación con ellos, aunque fuera conflictiva. Pero en tu ausencia, tienen que enfrentar que tu vida continúa completamente sin ellos. Que hay versión de tu vida donde ellos simplemente no existen, no son factor, no tienen lugar. Y esa versión de tu vida, esa donde has seguido adelante sin ellos, es aterradora porque muestra su reemplazabilidad. Mientras estabas presente peleando, llorando, intentando, parecía que eras irreemplazable en tu vida. Pero tu ausencia sugiere que quizás no lo eran, que tu vida puede funcionar, quizás incluso mejor, sin ellos en ella. Y aquí está el aspecto más torturador de no saber. Imaginan lo peor y lo mejor simultáneamente, y ambos los aterrorizan. Imaginan que estás destruido por la separación, sufriendo terriblemente, y eso los hace sentir culpables y mal. Pero también imaginan que estás increíblemente bien, floreciendo, feliz, quizás con alguien nuevo que te trata mejor, y eso los hace sentir insignificantes y reemplazables. Y oscilan entre esas imaginaciones, ambas generando su propia forma de terror. El terror de tu sufrimiento viene con culpa, el terror de tu felicidad viene con insignificancia, y no saben cuál es peor porque no saben cuál es real. Y nunca sabrán mientras tu ausencia se mantenga total. 3. Cómo tu ausencia colapsa todas sus certezas. Cuando estabas presente en su vida, había ciertas cosas que podían dar por sentado. Sabían que eventualmente responderías si te contactaban. Sabían que había patrones predecibles en tu comportamiento. Sabían que aunque hubiera conflictos, había historia compartida, rutinas establecidas, puntos de contacto que se mantenían constantes. Pero tu ausencia destruye todas esas certezas. Ya no pueden dar por sentado que responderás porque literalmente no estás ahí para responder. Ya no hay patrones predecibles porque te has removido completamente del sistema donde esos patrones existían. Y esa destrucción de certeza los deja en estado de desorientación fundamental. La psicología cognitiva establece que los humanos construimos esquemas mentales, mapas internos de cómo funciona nuestro mundo relacional. Y esos esquemas incluyen personas significativas como elementos constantes. Tu presencia era parte de su esquema del mundo. Sabían dónde encajabas, cómo funcionabas en relación a ellos, qué esperar de ti. Pero tu ausencia requiere reconstrucción completa de ese esquema. Tienen que crear nuevo mapa mental de su mundo, donde tú simplemente no existes como elemento constante. Y esa reconstrucción es cognitiva y emocionalmente agotadora. Cada vez que su mente automáticamente va al lugar donde solías estar en su vida y encuentra ausencia en lugar de presencia, hay microtrauma. Y esos microtraumas se acumulan día tras día. Tu ausencia también colapsa la certeza de su narrativa sobre la relación. Mientras estabas presente, podían mantener ciertas narrativas. Podían decirse a sí mismos que la relación era de cierta manera, que tú eras de cierta manera, que el futuro sería de cierta manera. Pero tu ausencia total desafía todas esas narrativas. Si realmente la relación era lo que pensaban, ¿por qué desapareciste completamente? Si realmente te conocían como pensaban, ¿cómo no predijeron que llegarías a este punto? Si realmente el futuro iba a desarrollarse como imaginaban, ¿por qué ese futuro ahora parece imposible porque simplemente no estás ahí? Tu ausencia es evidencia viviente de que sus narrativas estaban equivocadas. Y esa revelación colapsa su sentido de entender la realidad relacional. Desde la teoría de disonancia cognitiva, cuando la realidad contradice fuertemente nuestras creencias, experimentamos incomodidad psicológica severa. Y tu ausencia es contradicción masiva a muchas creencias que probablemente tenían. Creían que siempre estarías ahí de alguna forma. Creían que sin importar qué pasara, encontrarían forma de mantener algún tipo de conexión.
Creían que te conocían bien suficiente para predecir tus acciones, y tu ausencia total demuele todas esas creencias. Y no pueden resolver esa disonancia de las formas normales, cambiando su comportamiento para realinear con sus creencias, porque tu ausencia hace imposible ese cambio relacional. Solo pueden sentarse con la disonancia, con la incomodidad brutal de reconocer que todo lo que creían estaba equivocado. La ausencia también colapsa su certeza sobre su propio valor en tu vida. Mientras estabas presente, aunque hubiera problemas, tu presencia misma sugería que tenían algún valor para ti, que había razón aunque fuera complicada por la que seguías ahí. Pero tu ausencia total los enfrenta con pregunta aterradora. ¿Tuve algún valor real en su vida? ¿O simplemente era conveniente, o familiar, o hábito? Si realmente había valor, ¿cómo puede estar completamente ausente ahora? Y esa pregunta no tiene respuesta reconfortante. Porque si tenían valor real, tu ausencia sugiere que ese valor no fue suficiente para superar el daño que causaron. Y si no tenían valor real, entonces toda la relación fue ilusión de su parte. Ambas respuestas son devastadoras, y tu ausencia los fuerza a enfrentar una u otra sin escape. Y aquí está el colapso de certeza más fundamental, la certeza de que eventualmente las cosas se resolverían. Mientras estabas presente, aunque las cosas estuvieran mal, había sensación implícita de que eventualmente encontraremos forma de arreglarlo, o eventualmente el tiempo sanará esto, o eventualmente volveremos a estar bien. Esas certezas vagas sobre resolución futura los mantenían funcionando. Pero tu ausencia destruye esa certeza. Porque ¿cómo se resuelve algo con alguien que ya no está ahí? ¿Cómo sana el tiempo algo cuando una de las partes ha salido completamente del sistema temporal compartido? ¿Cómo vuelven a estar bien cuando uno de los ustedes simplemente no está presente? Tu ausencia hace que la resolución futura que daban por sentada parezca imposible. Y vivir sin esa certeza de que eventualmente estará bien es vivir en estado de ansiedad existencial constante sobre esta pérdida siendo permanente. 4. ¿Por qué tu ausencia es permanente cuando es consciente? Hay diferencia crítica entre ausencia circunstancial y ausencia elegida. Ausencia circunstancial es cuando factores externos te mantienen alejado. Distancia geográfica, compromisos de tiempo, situaciones de vida. Esa ausencia, aunque difícil, es temporaria y no refleja decisión sobre la relación misma. Pero ausencia consciente, ausencia que elegiste deliberadamente como respuesta a cómo te trataron, es fundamentalmente diferente. Es decisión sostenida de remover tu presencia de la vida de alguien. Y esa decisión, porque viene del lugar profundo de reconocer tu valor y proteger tu bienestar, tiende a ser permanente de formas que ausencia circunstancial nunca sería. La psicología de toma de decisiones distingue entre decisiones impulsivas y decisiones deliberadas. Decisiones impulsivas son reacciones emocionales del momento. Pueden ser intensas, pero son reversibles cuando la emoción pasa. Pero decisiones deliberadas, especialmente sobre relaciones, vienen de proceso de evaluación, de acumulación de experiencias, de llegada a conclusión después de mucho considerar. Tu ausencia consciente no es me fui porque estaba enojado en el momento. Es me fui porque después de todo lo experimentado, lo considerado, lo tolerado, reconocí que mi bienestar requiere que ya no esté en esta dinámica. Y ese tipo de decisión, porque viene del lugar tan profundo y considerado, no se revierte fácilmente. Tu ausencia es permanente porque no viene de querer castigar, sino de necesitar proteger. Si fuera sobre castigo, eventualmente el deseo de castigar se satisfaría y podrías volver. Pero cuando tu ausencia es sobre proteger tu paz, tu salud mental, tu dignidad, no hay punto de suficiente protección que te permita volver a situación que amenazaba esas cosas. La amenaza sigue siendo la amenaza. La dinámica que requería que te fueras sigue siendo la dinámica que requiere que te mantengas alejado. Entonces, mientras esa persona no haga trabajo fundamental de transformación real, no trabajo superficial de prometer cambios, sino transformación profunda de quién son y cómo funcionan en relaciones, tu ausencia necesita mantenerse para mantener tu protección. Desde la teoría de límites psicológicos, una vez que estableces límite fundamental como ausencia total, mantener ese límite es crítico para tu integridad psicológica. Si regresas sin que haya habido cambio real en lo que causó tu partida, estás comunicando a ti mismo que tus límites son negociables, que tu bienestar es secundario, que puedes ser convencido de tolerar lo intolerable, y esa comunicación interna es devastadora para tu amor propio.
Entonces mantener tu ausencia, mantener ese límite no es terquedad, es amor propio en acción. Es la decisión constante de honrar lo que reconociste cuando decidiste irte, que mereces mejor que lo que esa relación ofrecía. La permanencia también viene de que tu ausencia te ha permitido experimentar vida sin esa dinámica tóxica. Mientras estabas en la relación podías no recordar completamente cómo se siente paz, claridad, estabilidad emocional, sin el caos de esa dinámica. Pero en tu ausencia has reexperimentado esas cosas. Has recordado cómo se siente no estar constantemente en conflicto, o constantemente decepcionado, o constantemente tolerando lo intolerable. Y esa reexperiencia de bienestar hace casi imposible regresar voluntariamente a lo opuesto. Una vez que tu sistema recuerda cómo se siente paz, resistirá volver a caos. Una vez que experimentas dignidad sostenida en tu ausencia de quien te faltaba el respeto, será casi imposible convencerte de regresar a ser irrespetado. Y aquí está el factor de permanencia más fuerte. Tu ausencia ha sido trabajo emocional tremendo. Irte, mantenerte alejado cuando cada parte de ti quería volver por familiaridad, o miedo a soledad, o esperanza de que cambiarían, ha requerido fortaleza que no sabías que tenías. Has invertido enormemente en tu ausencia, en mantenerte firme, en reconstruir tu vida sin ellos. Y esa inversión, ese costo emocional que ya pagaste, hace que regresar sea inaceptablemente costoso. Porque regresar significaría que todo ese trabajo emocional, todo ese dolor de alejarte, todo ese esfuerzo de mantenerte ausente, fue en vano. Y tu psique se resistirá a ese desperdicio de inversión emocional tan masiva. Entonces tu ausencia se autorrefuerza. Mientras más tiempo mantienes tu ausencia, más has invertido en ella. Y más permanente se vuelve porque más costoso sería deshacerla. 5. El momento donde se dan cuenta que tu ausencia es definitiva. Hay etapas en cómo procesan tu ausencia. Al principio pueden minimizarla. Está molesto, necesita espacio, volverá pronto. Esa fase puede durar días o semanas dependiendo de qué tan arraigadas estaban sus creencias sobre tu disponibilidad constante. Durante esta fase, tu ausencia es incómoda pero manejable porque mantienen ilusión de que es temporal. Pero hay momento específico, diferente para cada situación, donde la realidad de que tu ausencia podría ser permanente penetra. Es cuando intentan algo que saben que históricamente te haría responder y no hay respuesta. O cuando pasa fecha significativa y tu ausencia permanece intacta. O cuando se dan cuenta que has reorganizado tu vida de maneras que claramente no los incluyen. Ese momento de realización es devastador porque es cuando tu ausencia pasa de ser algo que están esperando que termine a ser realidad, que tienen que aceptar como posiblemente permanente. Y con esa realización viene flot de emociones. Pánico de pérdida irreversible, culpa por acciones que causaron tu partida, arrepentimiento de no haberte valorado cuando estabas presente, terror de que realmente se acabó sin posibilidad de reparación. Y esas emociones que han estado acumulándose durante tu ausencia finalmente tienen que ser enfrentadas sin la ilusión reconfortante de que pronto volverá. La psicología del duelo explica que hay etapas: negación, ira, negociación, depresión, aceptación. Y muchos pasan por estas etapas específicamente en respuesta a tu ausencia definitiva. La negación: no puede ser que realmente se haya ido para siempre. La ira: ¿cómo puede hacerme esto? La negociación: si cambio esto quizás vuelva. La depresión: lo perdí, es mi culpa. Y algunos nunca llegan a aceptación, se quedan atascados en alguna etapa anterior, incapaces de procesar que tu ausencia es tu respuesta final a cómo te trataron. Desde la neurociencia del trauma relacional, la pérdida definitiva de alguien significativo, especialmente pérdida que resulta de propias acciones, puede crear herida psicológica profunda, y esa herida se reactiva cada vez que algo les recuerda tu ausencia. Un lugar que frecuentaban juntos, una canción que compartían, un momento donde instintivamente quieren compartir algo contigo y recuerdan que ya no estás ahí. Cada uno de esos momentos es reherida, recordatorio doloroso de pérdida que causaron y no pueden deshacer. El momento de darse cuenta también viene con reconocimiento brutal, que te subestimaron completamente. Pensaban que te conocían, que sabían tus límites, que entendían cuánto tolerarías, pero tu ausencia definitiva demuestra que no te conocían en absoluto. No conocían tu fortaleza para irte y mantenerte alejado. No conocían tu capacidad de priorizarte sobre historia compartida.
No conocían el punto exacto donde tu dignidad diría suficiente y esa decisión sería irreversible. Y ese reconocimiento de que fundamentalmente te malinterpretaron es humillante y aterrador porque significa que perdieron algo que nunca realmente entendieron mientras lo tenían. Y aquí está la verdad más dura que enfrentan en ese momento de realización, que tu ausencia es consecuencia justa de sus acciones. Pueden intentar culparte, llamarte dramático, decir que estás exagerando, pero en sus momentos honestos consigo mismos saben la verdad. Saben que te trataron de formas que no debieron. Saben que dieron tu presencia por sentado. Saben que violaron tu confianza, tu dignidad, tu paciencia, demasiadas veces. Y saben que tu ausencia no es castigo cruel, sino consecuencia natural de haber destruido la relación a través de sus acciones. Y vivir con ese conocimiento, con esa culpa, sin posibilidad de reparación porque simplemente ya no estás ahí para permitir reparación, es forma de castigo que ninguna confrontación directa podría igualar. Así que si hoy has tomado decisión de ausencia total, si has removido tu presencia completamente de la vida de alguien que te dio por sentado, mantente firme en esa decisión. Tu ausencia no es crueldad, es consecuencia. No es abandono, es protección de ti mismo. Y el miedo que genera en quien te perdió no es tu responsabilidad de aliviar, es su realidad de enfrentar, porque finalmente aprendieron, aunque demasiado tarde, que tu presencia en sus vidas no era derecho que podían asumir, sino regalo que debieron valorar. Y ahora que ese regalo fue retirado permanentemente, vivirán con conocimiento de lo que destruyeron por no saber apreciarlo cuando lo tenían. Y ahora quiero escuchar tu proceso. Cuéntame en los comentarios, ¿cuántos días llevas ausente de su vida? ¿Y qué fue lo que finalmente te hizo decidir que tu ausencia era necesaria para proteger tu paz?